Amigos de Canal Heurística, estamos en una nueva entrega de Delfos. Soy Leopoldo Constantino. Y yo soy Moisés Sánchez. Moisés, este mes ha estado pletórico de acontecimientos de mucha relevancia, sobre todo a nivel mundial. Creo que México, como hace no años, sino décadas, está recobrando ya su relevancia en materia de política exterior. Ya no somos una mera comparsa o incluso un hazmerreír, como aquel famoso comes y te vas, ¿no? O la pifia que ocurrió a fines del sexenio pasado, que invitaron aquí al candidato republicano y vino a hacer aquí desmán y medio a Los Pinos, ¿no? Así es, en efecto es muy cierto lo que señalas. Por primera vez en México está desempeñando un papel muy importante en el concierto mundial. En Naciones Unidas México tiene a un arquitecto, José Ramón de la Fuente, que es un destacado político, por cierto, psiquiatra, como para arreglar cabezas por ahí, ¿no? Entonces, pero el secretario de Relaciones Exteriores precisamente estudió Relaciones Exteriores en el Colegio de México y está desempeñando un papel muy importante, muy trascendente, y esperemos que es el quehacer profesional del embajador, del secretario de Relaciones Exteriores, la diplomacia que no se había practicado en el pasado, ¿no? Sí, Moy, y creo que esto tiene que ver con la metapolítica, y algo que habías tú comentado acerca de metapolítica nos tiene que transportar necesariamente al pasado, ¿no? ¿Por qué no nos trasladamos al siglo XIX, cuando Estados Unidos es una potencia económica en ciernes, ¿no? Todavía es un país nuevo, ¿verdad? Muy joven, pero ya da avisos de ser toda una potencia continental. Algo se ha comentado de la famosa doctrina Monroe. ¿Por qué se llama Monroe? ¿Quién era James Monroe? Bien, James Monroe es el presidente de los Estados Unidos, pero hay un antecedente más importante, que es precisamente el discurso que deja George Washington cuando se despide. George Washington es el primer presidente. Entonces, en su discurso, cuando se despide, hace un planteamiento político en el terreno de la política exterior, y señala lo siguiente: que Estados Unidos en ningún momento debería permitir sujetarse a la política de Europa, pero sobre todo al imperio europeo, porque las políticas son diferentes. Estados Unidos profesa el republicanismo, y los países europeos pues son imperios, son reinos, ¿no? Entonces, esta es la sentencia, y de ahí el arquitecto de la doctrina Monroe va a ser precisamente el presidente John Adam Quincy. Él es el arquitecto que diseña en un momento la política, tratando de poner en orden, de poner en su lugar al imperio inglés, que no renuncia al sueño de querer en un momento rescatar las colonias en América Latina, que ya había invadido, ¿no? Entonces, el futuro presidente, que es diplomático de John Monroe, plantea la doctrina. En ese terreno se encuentran cuando el embajador de Inglaterra convoca al embajador de Estados Unidos, invitándole a que ambos países firmen una declaración en conjunto respecto precisamente al perfil, a la filosofía de la doctrina Monroe, renunciando o exigiendo en un momento que los países europeos no podían en un momento reclamar derechos en América Latina. Este grupo recibe el nombre de la Santa Alianza, de la Triple Alianza, en donde se encuentran Rusia, Prusia, Austria, y como una especie que cuida los intereses de Francia, es Inglaterra, porque pues por la guerra de Napoleón se ha desgastado bastante
Entonces, sin embargo, Adam Quincy observa que Estados Unidos ya ha dado la independencia de países como Colombia, Venezuela, México, Perú y otros países. Se da cuenta que Inglaterra aspira en un momento a sus territorios en Argentina. Entonces, renuncia a querer firmar. Sin embargo, Inglaterra se somete a la posición de Estados Unidos y firman el acuerdo con la siguiente condición: de que España no podía reclamar países, no podía agenciarse a través de terceros, por recomendaciones de tercero o regalos de terceros, derechos en ningún país de América Latina, y prohibirle definitivamente su injerencia en América Latina, España y a todos los países europeos. Por eso la doctrina Monroe es muy importante, porque como lo explica en un momento el doctor, el historiador Spanaus recientemente, nos está ilustrando de que el verdadero fin que tiene en un momento la doctrina Monroe es una forma equivocada, como lo habíamos visto. América, para los americanos, siempre pensamos en que Estados Unidos tenía América Latina como su traspatio, ¿no? Sí, una patente de corso para tener aquí el control hegemónico, ¿verdad? Lo que quisiera. Sí. Sin embargo, no es así. El propósito de este proyecto era ver en un momento a Estados Unidos como el hermano mayor que cuida sus intereses y cuida los intereses de los países de América Latina. Y quiero decirte que analizando la política exterior de Estados Unidos, es muy importante escuchar esta recomendación por lo siguiente, porque su embajador en México señala lo siguiente, que no es recomendable tener comercio con entre países ricos y pobres, porque generalmente esa política lleva en un momento al abuso del poderoso al pobre. Por lo tanto, él recomendaba que el intercambio comercial debe hacerse entre países iguales, entre países ricos. Entonces, de alguna forma, hay evidencia de que sí tiene ese propósito. Y esa doctrina en estos momentos va a jugar un papel muy importante. Vamos a ver qué papel desempeña Estados Unidos. Me comentabas que en Brasil, ¿no? Sí, no, incluso en México habías tú dicho, ¿no? Que aquí estábamos en el régimen juarista. Sí, sí. Y había ciertos detalles ya con las potencias europeas, ¿no? Y el mismo Juárez invoca la doctrina Monroe, ¿no? Exactamente, Juárez invoca la doctrina Monroe. Estados Unidos se encuentra en conflictos, pero esa invocación fue muy importante porque México se ve amenazado en que Suiza quiere instaurar aquí un imperio, un reino, y ante esa cuestión inclusive invadir México con su flota y 20,000 soldados franceses para invadir México, porque Benito Juárez había declarado una moratoria por la deuda que tenía con esos países. Entonces yo creo que es muy importante reconstruir la historia y sobre todo por el futuro que está jugando México en estos momentos.